Hoy tenemos el privilegio, diría yo, de contar con el profesor Luis Eduardo Celis. Yo creo que muy pocas personas en Colombia han estudiado, han profundizado y han escrito tanto sobre el caso particular del Ejército de Liberación Nacional, con sus ires y con sus venires, como el profesor Celis. Él ha sido docente universitario bastantes años, ha sido investigador, digamos, profesional de estos temas, un analista político de primerísimo orden, y de una vez voy a decirles esto para que tomen nota, por favor. Acaba de publicar, bueno, apenas va a presentarlo en la Feria del Libro, su más reciente texto, para que tomen nota, que se llama La paz sin dolientes. Así se llama el libro que va a presentar en unos 5 días, el 3 de mayo, profesor Celis, ¿verdad? 4 de mayo, en la Feria del Libro en Bogotá, al mediodía. Están todos cordialmente invitados los que puedan ir a Bogotá a la Feria del Libro. La paz sin dolientes, y el subtítulo de esto es Los diálogos con el ELN, y observen el tiempo que el espacio temporal que él cubre, de 1982 al año 2019. Estamos hablando de un periodo bastante extenso del quehacer del ELN, que el profesor Celis nos da la oportunidad de comprenderlo en un texto consolidado. De manera que no quiero yo ser quien use más tiempo aquí en este atril. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. ¿Quieres hablar desde aquí? ¿Quieres que te presente el micrófono? ¿Está bien? Es muy amable. Un gusto verte. Un gusto por la invitación. Bueno, muy buenos días. Para mí es una gran alegría estar en la Universidad Tecnológica de Pereira. Agradecer a Claudia Patricia, que fue la persona que me contactó y me invitó, al maestro que ha sido tan deferente en su presentación. Pues a mí ya me presentaron, mi nombre es Luis Eduardo Celis y realmente sí tengo pasión por el tema, por entender la historia del ELN, su historia, su trayectoria, y ver cómo logramos superar esa historia, porque pues tenemos la convicción de que necesitamos crecer en democracia y que para eso la permanencia del conflicto armado es un obstáculo. O sea, el conflicto armado no nos permitió avanzar. Por eso la gente que hizo esa rebelión armada, parte de esa gente toma otro rumbo, y tenemos el referente de la Constitución del 91. O sea, esta rebelión armada, digámoslo, de los años 60, que tiene sus raíces en nuestra historia. O sea, no es una rebelión armada que surgió de la nada, sino que tiene una trayectoria histórica en un sistema cerrado. O sea, si nos preguntamos por qué hemos tenido esta rebelión armada de más de medio siglo, la raíz de esa rebelión armada está en una realidad colombiana de un sistema cerrado, donde una parte, digámoslo, una generación de jóvenes y otros no tan jóvenes dijeron: aquí no hay posibilidades de competir en esto, que no es democracia, sino que hay que ir a un proyecto de imponernos globalmente y armar un camino de rebelión armada. Esa es la historia de las FARC, esa es la historia del ELN, esa es la historia del EPN, y luego, posteriormente, la historia del M-19, que fue el que dijo: no, esto hay que pararlo, ¿cierto? Hay que parar ese camino porque ese no nos va a llevar a ningún lado bueno, y hay que ir a buscar una ampliación de la democracia
y eso está en el referente de los acuerdos de paz de los años 90. O sea, siempre que pensemos en este esfuerzo de paz, pensemos en que en el caso colombiano ha sido una cosa gradual, a diferencia de El Salvador, por ejemplo, que tuvo una guerra civil y la cerró en un solo momento. Nosotros no, nosotros hemos ido dando pasos y pasos, ¿no? Primero el M-19 en el 90, luego rápidamente el EPL en el 91 y otros grupos, y ahora las FARC. Entonces, la única organización que permanece de esa vieja rebelión armada, aunque si los chinos nos escuchaban hablar de que 37 años o 60 años es mucho, nos verían un poco extraños, ¿no? Porque tenemos una temporalidad del tiempo muy diferente. Pero para nosotros 60 años sí es una temporalidad importante. Como lo ha dicho el maestro, 37 años es una temporalidad importante. Entonces, esta es la única organización que permanece de esa historia de rebeldía armada de los años 60. Entonces lo que yo quiero contarles es un poco mi visión de esa organización, quiénes son, por qué momentos han pasado y por qué no ha sido posible resolver ese conflicto. Lo logramos con las FARC, que fue una organización también tremendamente terca. Afortunadamente lo logramos y eso es un gran logro del cual hay que agradecerle al presidente Santos que lo lideró y agradecerle a las FARC que por fin decidió dar ese paso. Pero ahora nos falta el ELN. Entonces lo que yo quiero en estos tal vez 50 minutos para de pronto poder hacer un diálogo y no tomarnos el tiempo de la segunda sesión es animarlas a ustedes y a ustedes a que tengamos presente que este tema no está resuelto. O sea que un acuerdo con el ELN es una tarea de la sociedad colombiana, que no lo vamos a derrotar en estos años. O sea, el presidente Duque no los podrá derrotar. Y luego voy a explicar por qué creo que no los podrá derrotar. Entonces, voy a hacer una primera parte como histórica muy cortica, en la que me quiero apoyar de un profesor que creo que es el que más sabe del tema realmente, que se llama Carlos Medina Gallego. Los interesados en el tema se los recomiendo. Yo creo que él es el historiador que ha hecho la historia larga del ELN, que ha tenido la pasión, ojalá un día puedan ustedes invitarlo. Tiene un video muy cortico, vamos a ver si lo logramos ubicar, donde habla de la historia del ELN, y luego yo les daré como mi mirada rápida. A ver si lo publico acá rápido. Es muy cortico, pero me gustaría un poco que él nos contara el origen del ELN, que es una organización que surgió formalmente en el año 64. Y me gusta el video porque es cortico, no son sino 7 o 8 minutos. A ver si lo logro ubicar por acá más fácil. Historia. Depende como uno pregunte, entonces obtiene respuesta, ¿cierto? Así pasa con el YouTube. Depende como uno le pregunte. Vamos a ver si aquí es ese que yo estoy pensando. Yo pienso que en el desarrollo de las confrontaciones militares todos los ejércitos tienen un límite de crecimiento y todos los presupuestos de todas las naciones se agotan en las necesidades de la guerra y que por lo tanto es importante encontrar a los conflictos armados un escenario de solución política que permitan que los recursos que se invierten en el fortalecimiento de la institucionalidad militar puedan cumplir otra función, en inversión social o en las múltiples necesidades que tienen los países nuestros que convocan los esfuerzos estatales para resolverlos de manera eficiente. Y si bien es cierto, la seguridad y la defensa son aspectos fundamentales en términos de garantizar los escenarios institucionales
y democráticos, pienso que un conflicto que puede encontrar una salida negociada demanda de que se hagan todos los esfuerzos para que esa salida tenga curso y los recursos que se invierten en la guerra puedan ser destinados a otras actividades del Estado en términos del mejoramiento de la vida de los habitantes y de las ciudadanas de ese país. Hay unos nudos que hay que desamarrar y que requieren de la voluntad política de las partes para que esos nudos se puedan superar. El principal y último propósito de todo proceso de solución política es llegar a un acuerdo y que ese acuerdo comience a implementarse de manera eficiente y eficaz a través de la realización de acciones concretas, en particular de programas, planes, proyectos, reformas constitucionales, asambleas constituyentes, si es necesario hacerlas para verificar los acuerdos o para refrendar ese modelo de acuerdo. Pero lo que prevalece sobre todo el orden institucional debe ser la voluntad política de las partes para hacer explícito en los acuerdos el propósito y el clamor nacional de la paz. En ese sentido, uno de los aspectos que constituye a veces un obstáculo para que pueda avanzar rápido son las demandas que se hacen sin que se tome en consideración que muchos de los posibilidades que se tienen realmente puedan sacarse adelante. Es decir, los acuerdos deben gestarse tomando en consideración las posibilidades reales que tenga el Estado y la sociedad para dar curso a esos acuerdos, para que no llenen de expectativas a la sociedad, después no se puedan cumplir y se reactiven los procesos de guerra. Hay que hacer unas reformas institucionales y acomodar un marco jurídico y el bloque constitucional para que pueda darse curso a la paz. Por eso hay una ley marco para la paz que es necesario ajustar para que adquiera las medidas y dimensiones que requiere la solución del conflicto. Hay unos aspectos que hay necesidad de transformar, que tienen que ver con sectores de la sociedad que viven de la guerra, se alimentan de ella y que proliferan en obstáculos para que los procesos de solución política puedan tener curso. Bueno, ahí hace énfasis en por qué hay que solucionar esta guerra y vamos a ver si logramos encontrar esto. Este era el que yo quería que ustedes escucharan. Es cortito. Digamos que el ELN debe encontrar sus orígenes en el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en los jóvenes de América Latina, que fueron a la isla a estudiar en sus universidades y que se vieron de pronto enfrentados a un conflicto que convocaba la preparación de todos los cubanos para enfrentar una posible invasión como consecuencia de las presiones que el gobierno norteamericano ejercía sobre el gobierno cubano para que retirara los misiles rusos de la isla y dejar de sentir que allí había una amenaza. Los estudiantes que se quedaron se formaron para defender la revolución y participar en una posible invasión, y terminaron pasando de los libros a las armas y posteriormente encontrándose con Ernesto Che Guevara y proponiendo la creación de un foco insurreccional que se trasladara a Colombia e iniciara una lucha revolucionaria para la toma del poder. Después se instala un foco en el municipio de San Vicente de Chucurí, se desarrolla una toma, que es la toma de Simacota, se saca un manifiesto, que es el manifiesto de Simacota, que es un manifiesto con algunas ideas de lo que va a ser su lucha, y posteriormente se da a conocer los principios programáticos del ELN, que son escritos y adecuados posteriormente por el conjunto de la organización, pero inicialmente fueron escritos por Jaime Arena, que van a ser como la brújula detrás de la cual
ellos se mueven para alcanzar los éxitos de su proceso revolucionario. Lo van llevando poco a poco a incorporarse a la guerrilla del ELN, incorporación que dura muy poco tiempo, dura del mes de octubre de 1965 hasta el 15 de febrero de 1966. Son 5 meses en que Camilo manda unos mensajes a la sociedad colombiana, a las mujeres, a los estudiantes, a la fuerza pública, a los colombianos, y posteriormente la desaparición de Camilo Torres Restrepo. Cura Camilo Torres tenía un gran arraigo en los estudiantes y en las ciudades del país. Había formado un movimiento político enorme que era el Frente Unido, que llenaba plazas públicas en todas las ciudades del país. Y claro, esa vinculación fue como el momento, yo creo que de auge de esa guerrilla, porque bueno, se volvió un referente para la juventud en todo el país. El periodo de los operativos militares de Anorí, el proceso del febrerazo, la crisis política de replanteamiento, y posteriormente en un proceso de reconstrucción orgánica y política, tal vez el ELN juega un proceso de expansión nacional muy importante, participa en procesos muy importantes como la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, pero después del derrumbe del bloque socialista, en el periodo del 90 al 93, el ELN va a tener una profunda crisis porque gran parte de sus bases sociales van a ser golpeadas por el paramilitarismo, y su propuesta de poder popular y nuevo gobierno y comenzar a construir poder desde los poderes locales va a verse afrontada a estos ciclos de violencia y se va a ver muy afectada. Y creo que un proceso también muy difícil para el ELN fue el periodo en el que se desarrolló las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, porque la posibilidad de generar una zona de encuentro en el sur de Bolívar, en algunos municipios, fue impedida por las acciones emprendidas por el gobierno nacional o por la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo, y por los operativos que se desarrollaron contra el ELN en sus zonas de refugio estratégico, como la zona de la Serranía de San Lucas, que era un territorio donde el ELN se había resguardado estratégicamente para conservar sus estructuras y sus mandos y poder desarrollar los operativos políticos y militares a través de los cuales se tiene vida en la historia del país. La derrota tan dura de esa guerrilla en el año 73, 8 años después, y 74, y una época de declinamiento total para resurgir en los años 80, y yo creo que el gran auge ya como guerrilla, y no tanto como un referente político, como lo fue con Camilo Torres Restrepo. Ese auge de guerrilla propiamente es entre el 83 y el 89, que el ELN llegó a tener 12.000 efectivos, que llegó a ser la guerrilla con más dinero, con más finanzas del país, que se metió en un proceso unitario con el M-19, y las FARC, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que hicieron operaciones enormes contra el ejército conjuntamente con estas otras fuerzas guerrilleras, y fue su época donde se acarició la posibilidad de llegar al poder. Ese es, yo creo que el momento más emblemático de esa guerrilla, y con unos golpes enormes a finales de los años 90 y principios del siglo, que le propinan los paramilitares en alianza con la fuerza pública, que fueron devastadores, porque la gran, digamos, retaguardia o lugar más clave del ELN estaba en Magdalena Medio y el sur de Bolívar, y allí coincide todo el bloque central Bolívar de las autodefensas y todo ese aparato que montaron Macaco, que montó Báez, que montó Julián Bolívar en toda esa zona bajo la conducción de Castaño. Se van sobre la fuerza del ELN y le acaban con sus bases sociales y lo repliegan a este ELN. Yo creo que es el momento más duro que tuvo el ELN después de la crisis del 73. El periodo de los operativos militares de Anorí, el 93 al 94, es el periodo en el que se desarrolla la guerrilla del ELN, y el periodo de los operativos militares de Castaño, el 94 al 96, es el periodo en el que se desarrolla la guerrilla del ELN.
Que el ELN viene buscando un proceso de paz desde hace 25 años. Desde 1991, desde la misma coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el ELN ha venido buscando un proceso de paz, de solución política al conflicto armado, que ha tenido distintos momentos y distintos desarrollos. Una vez acompañados con la FARC, otra vez es un proceso que han emprendido ellos solos. El ELN tiene ya manifestado siempre una voluntad para desarrollar conversaciones de paz. Lo más lejos que ha ido fue durante el periodo de las conversaciones de La Habana, que lograron un acuerdo mínimo, pero que al momento de decidir la concentración de la fuerza y los cambios que se producen políticamente allí en el 2006, que es un cambio en el cual se está definiendo la reelección del presidente Uribe, generan que se produzca una ruptura que no ha podido recomponerse en el periodo siguiente. Bueno, ahí tenemos una rápida historia del ELN. Digamos que el ELN debe encontrar sus orígenes en el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en los jóvenes de América Latina. Ahí tenemos una rápida historia del ELN. Yo quiero ahora, digámoslo, reforzar esa historia también, ojalá de manera rápida, para meternos en por qué no hemos logrado resolver ese tema de un acuerdo con el ELN y cómo podríamos resolverlo. Entonces, lo que yo les quiero mostrar en 10 minuticos es cómo el ELN creció, por qué creció, cuáles han sido sus etapas y en qué está en este momento. O sea, ¿qué es el ELN hoy desde mi punto de vista? Entonces, ya los profesores nos han contado que el ELN es una organización de los años 60 que tienen un origen en jóvenes liberales, jóvenes comunistas, jóvenes de los movimientos cristianos que cogieron el camino de la rebelión armada en ese contexto en el que yo les dije de no encontrar una forma de participación democrática. De hecho, el núcleo fundador del ELN está por gente de la región, que son los hermanos Vázquez Castaño. O sea, el primer gran dirigente del ELN en su primera etapa es un hombre aquí del Quindío, de la región. No sé exactamente si es como de Armenia, Calarcá, que son los hermanos Vázquez Castaño. Eran 3 hermanos, Fabio Vázquez, Manuel Vázquez y Antonio Vázquez, que son como el núcleo fundador, junto con otros jóvenes, que ustedes luego lo pueden encontrar si se ponen a googlear, si quedan motivados por el tema, pueden encontrar la historia del ELN en el YouTube, y si hacen las preguntas pertinentes van construyendo esa historia. Entonces, el primer mito que hay que despejar es que esta es una guerrilla cubana, ¿cierto? No, esta es una guerrilla colombiana. Unos jóvenes colombianos que le dijeron a los cubanos en el año 62, enséñenos cómo es eso de la lucha guerrillera. Pero no fue que los cubanos los buscaron a ellos, no, ellos buscaron a los cubanos y les dijeron, enséñenme cómo es armar una guerrilla. Y los cubanos, que tenían esa lógica de ayudar a las guerrillas en América Latina, les enseñaron los elementos básicos de una lucha guerrillera. Entonces, eso tiene un contexto político de la idea de que yo armo un foco, ¿cierto? Un pequeño fogón, y que ese fogón va a crecer. Y que ese fogón hay que armarlo donde hay mejores condiciones, que es en el campo, y que del campo va a la ciudad, ¿cierto? O sea, yo voy a armar una pequeña fuerza que va a crecer y se va a imponer sobre mi enemigo. Eso tiene una teorización que se llama el foco guerrillero, y tiene un teórico que se llama Regis Debray, y tiene otro gran teórico que es Ernesto Guevara, para los que estén interesados en decir, bueno, ¿cuáles eran las ideas de estos jóvenes para armar ese proyecto de guerrilla? Entonces, el primer foco guerrillero, como nos lo dijeron, lo armaron en Santander, ¿cierto? Cerca de Barranca Bermeja, y lo armaron con gente que venía de las guerrillas liberales. O sea, se asentaron en una región donde había habido guerrilla liberal importante, dirigida por un hombre que se llamaba Rafael Rey, que luego fue diputado a la Asamblea de Santander ya en los años 50,
Entonces, 50, 60, y sobre esa base liberal campesina se asentó el ELN. Entonces su primer núcleo está en Santander, y su primera década lo que hace es tratar de construir ese foco guerrillero, o sea, ese foco que va a ir del campo a la ciudad. ¿Y con quién lo construye? Con estudiantes, con obreros, ¿cierto? De Ecopetrol, de electrificadoras, con curas, y aquí entonces entra el elemento que va a ser trascendental en la historia del ELN, y es que en la historia del ELN entró un cura que era de clase media bogotana, cura, sociólogo, profesor de la Universidad Nacional donde yo estudié en sociología de ese departamento, de la junta directiva del INCORA, que fue una institución para el tema de la reforma agraria en los años 60, fundador de la Escuela Superior de Administración Pública, o sea, todo un personaje que se mete a la política, genera un movimiento muy fugaz que se llamó el Frente Unido y termina en la guerrilla, que es Camilo Torres Restrepo. O sea, si este cura no hubiera entrado a la guerrilla del ELN, la historia del ELN sería otra, hubiera sido otra. O sea, este personaje fue decisivo en la historia del ELN y, como lo comentó Carlos, murió muy rápidamente. Se vinculó en octubre del 65 y murió en febrero del 66. O sea, escasos 5 meses permaneció en la guerrilla. Entonces, la primera parte de la historia del ELN es un grupo guerrillero que viene de la dinámica social, porque todos ellos eran de los consejos superiores de las universidades, de la Federación de Estudiantes Universitarios, venían de los sindicatos, venían de la iglesia, y de ahí se meten a la guerrilla y se aíslan de ese movimiento. O sea, empiezan a ser utilitaristas al tema de los sindicatos, de las universidades, o sea, utilitaristas en el sentido de decir, el centro es el foco guerrillero. Entonces, lo que yo necesito es que usted me mande gente, me consiga plata, me mande armas, cuando la gente se enferme me la atienda en las ciudades. Entonces esa es la primera parte de la historia del ELN, en la cual, digámoslo, deambula ese grupo guerrillero entre el Magdalena Medio Santanderiano, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. O sea, esto que les estoy marcando acá en el mapa es la primera historia del ELN, que se cierra en el año 73 con un duro golpe que recibe uno de esos destacamentos. O sea, el ELN, en la historia del ELN el simbolismo es 22 campesinos, nos volvimos guerrilleros y salimos en una marcha guerrillera. O sea, ese es el mito fundacional del ELN. O sea, ¿cuándo nace el ELN en su mito? Cuando nosotros en la vereda de La Fortunata en San Vicente de Chucurí salimos caminando a una escuela guerrillera e hicimos la primera marcha guerrillera el 4 de julio del 64. De esta primera marcha guerrillera va a participar el joven Nicolás Rodríguez Bautista, nacido en el 50, ¿cierto? Que tiene 14 años, que se vincula voluntariamente a la guerrilla. O sea, nadie le dijo métase a la guerrilla, sino que él se dio cuenta que estaba armando la guerrilla y se metió. Su padre, le consultó a su padre, que había sido de la guerrilla liberal en los años 50, y el papá le dijo, eso es una cosa muy seria, entonces tú tienes que pensarlo. Y él le dijo, no, yo tengo la decisión de meterme ahí, y se metió en julio del 64 y permanece hoy en la guerrilla del ELN, que luego se lo voy a mostrar, que se llama Nicolás Rodríguez Bautista. Entonces, en esa historia del 64 al 73 es la historia del foco guerrillero, es la historia del grupo heroico que está armando una revolución, que se nutre se sigue nutriendo de jóvenes de universidades, de curas, de monjas, de gente de los barrios, de intelectuales, y es una historia también bastante trágica porque hay una dinámica interna también bastante complicada de discusiones que terminan muchas veces en fusilamientos. Eso termina en el 73 cuando el ELN secuestra. Esa es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, ¿y cómo se financió esta guerra? Esta guerrilla desde el principio se financió con secuestro. O sea, este señor tiene plata, es mi enemigo, yo lo cojo y si me paga plata lo suelto y si no, no lo suelto. Entonces, porque entonces está la cosa también, el otro mito es, esta guerrilla fue financiada por Cuba, esta guerrilla fue financiada por la Unión Soviética. ¿Ustedes saben qué fue la Unión Soviética? Levanten la mano los que sepan qué fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, levanten la mano.
Yo sé qué fue. Bueno, muchos no sabemos porque ya no existe. La URSS fue un gran agrupamiento político liderado por Rusia, que después de la revolución anexó un montón de regiones y las metió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya no existe. Fue el gran coco en los años 50, en la época de la Guerra Fría, se desintegró luego del 90. Entonces, cierro el paréntesis diciendo, esa es una guerrilla que se ha financiado. ¿Por qué ha permanecido tanto tiempo la guerrilla colombiana en nuestra historia? Porque es una guerrilla plenamente autónoma. O sea, nunca dependió de nadie. Siempre dependió de su propia capacidad. Y como era un país con recursos, o sea, este no ha sido nunca un país pobre. Nosotros hemos sido un país mal organizado, por eso somos pobres. Mal distribuido la riqueza mal, pero no somos pobres, ¿cierto? Somos un país rico en recursos, en la cultura de la gente, pero con muchas dificultades. Bueno, entonces, en ese país rico, la guerrilla ha permanecido. ¿A punta de qué? En el caso del ELN, del secuestro, entonces se secuestró a unos señores en Antioquia muy importantes y hubo un gran operativo del ejército que se planeó más o menos en el mes de julio, ¿cierto? Se planeó entre mayo y junio. Fue un operativo muy bien pensado que tuvo la siguiente lógica: la guerrilla está en tal sitio, ¿cierto? Sabemos que está en tal sitio, sitios enormes, 150, 200 kilómetros. Usted métase a buscar a una persona en un radio de 200 kilómetros. O sea, usted entiende lo que es el radio, ¿no? Pongo un punto y coloco 200 kilómetros en todas las direcciones y entonces tengo un perímetro para buscar. Usted busque un grupo de 30, 40 personas en un perímetro de 200 kilómetros en la selva. Pues eso es difícil. Claro, ahora puede ser fácil. Si le pongo un rastreador con un satélite me lo dice inmediatamente para bombardearlo. Pero estamos en el año 73, donde esa tecnología no existía. El caso es que el comandante del ejército del momento, quien se me escapa el nombre, diseñó la operación, dijo, estar en esta región, y dijo, lo que voy a hacer es a esperar a que llegue el invierno. Cuando llegue el invierno, voy a empezar a hacer el cerco. ¿Por qué esperó a que llegara el invierno? ¿Quién se le ocurre que un militar dice, esta operación de buscar a estos personajes que están en un radio de 200 kilómetros, voy a hacerla cuando arranque el invierno? ¿Por qué esperó el invierno? ¿Por qué? Exactamente, porque él dijo, cuando el invierno llegue, los ríos van a crecer. Y como los ríos van a crecer, ellos no se van a poder mover fácilmente por los ríos. Entonces, eso fue lo que hizo. El caso es que los ubicó y casi que aniquiló ese destacamento, que era como unos 80 hombres y mujeres, más hombres que mujeres, que estaba conducido por los hermanos Vázquez Castaño, por Antonio y por Manuel, que más o menos un operativo que duró de agosto a octubre y casi que mató 40, capturó 20 y los otros, bueno, muy poco regresaron a la guerrilla. Ahí se cierra un ciclo de la historia del ELN, que es lo que se llama el cerco de Anorí. Anorí es un pueblo en el nordeste antioqueño y ahí se cierra un ciclo del ELN. Luego viene un segundo ciclo del ELN, que es lo que se llama la recomposición. O sea, el ELN está en crisis, hay una crisis del proyecto. Bueno, entonces ellos se dan cuenta de que esa cosa de que yo armo acá un foco y eso va a crecer, eso no es así. Entonces ellos cambian esa idea, cambian la idea del mando unipersonal. Entonces la cosa es que no es que hay un jefe, eso que es Fabio Vázquez Castaño, jefe que en la crisis con la muerte de sus hermanos termina en Cuba, donde vive actualmente. Es un señor que está sobre los 83, 84 años, allá hizo su vida en Cuba, se fue en el 74 con el beneplácito del presidente López Miquelsen. Ese es el otro mito, es, él se fue allá y se escondió solo. No, él se fue allá y se escondió, pero el gobierno cubano, Fidel Castro, que tenía buena relación con el presidente Alfonso López Miquelsen, le dijo, mire, presidente López, aquí hay un señor del ELN, ¿usted qué opina de eso? Y el presidente López, ¿qué le dijo? A ver, ¿ustedes qué creen que le dijo el presidente López? Mándemelo. Dijo, no, déjelo allá, que se quede allá. Bueno, entonces allá vive actualmente.
Entonces, el tema de la recomposición no es un foco, eso hay que cambiarlo, y no es un mando unipersonal, es una dirección colectiva. Esas fueron las dos grandes cosas que yo creo que el ELN tuvo que aprender y superar. Entonces, cuando digo ya no es un foco, o sea, no es una gente que está acá en la guerrilla y la que va a hacer la revolución, sino que dijo, no, esto es con el pueblo organizado. O sea, volvió a sus raíces, de donde había salido. O sea, hacer una guerra con el pueblo. Entonces dijo, todo lo que el pueblo haga de organización, de lucha, es parte de este proyecto y hay que ganar esa fuerza en las ciudades, en la gente organizada. Sí vamos a armar un ejército para imponernos, pero no somos nosotros, sino es con una dinámica en la sociedad. Y entonces, del 74 al 82, en unas situaciones muy precarias, muy disminuidos, muy golpeados, se les dio casi que por desaparecidos, se recomponen, crecen como esas matas. ¿Ustedes cómo se llaman esas matas? Que si uno no les echa agua, nada, crecen y crecen y crecen, ¿cierto? Eso es como una enredadera. O sea, el ELN del 74 al 82 fue así. O sea, no tenía una dirección, no tenía una centralidad, no tenía unos recursos centralizados, pero fue creciendo. Siguió creciendo en las universidades, en algunos sindicatos, en algunas parroquias, algunos curas, eso fue importante en la historia del ELN, algunos curas hacían la pastoral social. O sea, que el cura va a la vereda, habla con la gente, Pues algunos de esos curas, no muchos, pero sí algunos, la pastoral la volvieron frentes guerrilleros. ¿Sí? O sea, todo esto es una gente organizada para la guerrilla. Entonces, esa es la segunda etapa del ELN, su recomposición. Viene una tercera etapa, que es el crecimiento del ELN nuevamente, que está entre el año 85 y el año 95. Entonces, el ELN, digamos, el ELN de la crisis, de los 4 destacamentos que en su primera etapa tuvo, uno se quedó, bueno, eso fue otra de las cosas que hizo, y dijo, no podemos ser una guerrilla que ande para aquí, para allá, para aquí, para allá, no, tenemos que trabajar con la gente, porque en la primera etapa se escondían del campesinado, o sea, era el tema del secreto. Entonces decía, no, eso no tiene sentido, tenemos que organizar la gente, convencer a la gente, que la gente nos apoye, que la gente participe. Entonces, de una guerrilla errante se volvió una guerrilla más interesada en controlar un territorio. Entonces, de ahí surgieron los frentes guerrilleros. Cuando en la época de la crisis, digámoslo en el 82, volvió al Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y construyó un frente que le puso el José Antonio Galán, que es uno de los líderes de la lucha comunera. Mantuvo otro frente en el sur del Cesar, ¿cierto? Y surgió una cosa muy especial, que es una cosa muy única en el ELN, que es una guerrilla en Arauca que viene, o sea, esta sí no es una guerrilla de una gente que llega a echarle el cuento a los campesinos, sino son unos campesinos que se vuelven guerrilleros, porque hay un ambiente para eso. O sea, cuando hablo del 85 al 95 hablo de un ambiente, ¿en qué sentido? En el sentido de que se mantenía la idea de que era un régimen cerrado y había conflictos no resueltos. ¿Cómo creció la guerrilla colombiana? Buscando conflictos y buscando la ausencia también del Estado, o sea, las zonas más alejadas, las zonas más donde no había Estado, la guerrilla se volvió un Estado. ¿Cuáles son las 3 funciones básicas del Estado? Hacer justicia, hacer el control de la fuerza y recoger la plata. Son las 3 funciones básicas de un Estado moderno. Si un Estado no hace eso, no es un Estado. Y en el caso colombiano, nosotros no hemos tenido un Estado que funcione al día de hoy en el 100% del territorio. O sea, hay gente que hace justicia a su forma en el territorio, hay gente que hace el control de la seguridad en el territorio y hay gente que recoge la plata en el territorio. Entonces la guerrilla colombiana, ante esa debilidad del Estado, ante esa falta de un proyecto compartido, también de conflictos maltratados, ahí fue donde creció la guerrilla. Luego hay una tercera etapa de la guerrilla. Bueno, en esa etapa la guerrilla, digámoslo, fomenta mucho la lucha política legal.
O sea, la guerrilla del 85 al 95 y en el caso particular del ELN, dice, hay una gente que está luchando en la legalidad, ¿cierto? A esa gente hay que apoyarla, ¿cierto? Entonces viene toda esta idea que ha sido muy discutida en la historia nuestra, que es la combinación de las formas de lucha. Eso fue muy teorizado por el Partido Comunista y por las FARC, pero está en el marco de, bueno, hay una gente que hace lucha electoral, hace lucha social legal, y una gente que hace lucha armada. Eso está en la historia nuestra, más en la realidad de un mundo campesino que hizo autodefensa y luego se volvió eso una guerrilla. Pero digámoslo, en la realidad colombiana, y ahora estamos en el tema de la comisión de la verdad, ¿cierto? Estamos diciendo, bueno, ¿cuál ha sido, qué es lo que nos ha pasado para poder aprender de eso y no repetirlo? Hay que discutir cómo fue todo ese tema de una gente que hacía una lucha legal y una lucha ilegal. Eso también pasó en el ELN, o sea, el ELN también, digámoslo, apoyó, ¿cierto? Los movimientos legales, apoyó mucho una renuncia a luchar, o sea, la veía con buenos ojos, tenían vínculos, o sea, gente que estaba en los dos lados. Eso, digámoslo, está en esa etapa del crecimiento del ELN. Luego viene una cuarta etapa, la implantación del 64 al 74, la crisis del 74 al 82, el crecimiento del ELN del 85 al 95. O sea, cuando hablamos de crecimiento es que el ELN llegó, para el año 95 ya no tenía los 4 frentes que tenía en el 82, sino que para el año 95 ya tenía 35 frentes. Entonces es una expansión del ELN. Y esos 35 frentes, algunos tenían estructuras militares de compañía, o sea, se hablaba tal vez de 50 grandes estructuras en el ELN en el año 95. Viene la cuarta etapa, que es el gran choque militar que enfrenta el ELN. Ese choque fue un choque con el Estado colombiano y su ejército fundamentalmente, y con lo que en los años 90, Human Rights Watch, que es una organización de seguimiento de derechos humanos con sede en Washington, llamó la séptima división. Para los años 90, el ejército colombiano tenía 6 divisiones. O sea, la estructura del ejército era, hay una división acá, otra división acá, otra división acá. O sea, esas divisiones entraban los batallones, toda la estructura del ejército. Entonces, eran 6 divisiones. ¿Por qué Human Rights Watch en los años 90 habla de la séptima división? ¿Ustedes qué se les ocurre con esa expresión? La séptima división. 6 divisiones del ejército y una sexta división, una séptima división. ¿Cuál era la séptima división? Los paramilitares. Human Rights Watch los menciona así, la séptima división, como diciendo, estos señores y estos señores tienen contacto. Y eso fue así, ¿cierto? Claro, eso tiene de largo y de ancho. Pero bueno, el caso es que al ELN le tocó enfrentar a las 6 divisiones y a los paramilitares. Y de ese choque, que se da fundamentalmente entre el año 95 y el año 2002, el ELN se debilita. O sea, digámoslo, si ustedes dicen, el ELN es una empresa que tiene 100 acciones, ¿cierto? Toda la empresa son 100 acciones en el año 95, para el año 2002 el ELN había perdido 70 acciones. O sea, de ese choque se disminuyó en 2/3 partes. ¿Qué significó eso? Que perdió su presencia en el Cesar, que perdió lo expulsaron de Santander, perdió su presencia en muchas partes de Antioquia. En el sur de Bolívar le tocó quedarse en la montaña y perdió la parte plana. Perdió su presencia en Barranca Bermeja, que era una ciudad emblemática de presencia del ELN. Entonces, digamos que ese choque militar debilitó al ELN. También es la época en la que las FARC se vuelve el gran actor del conflicto. O sea, cuando ustedes van a ver en nuestra historia, la década intensa del conflicto fue la década de los años 90. O sea, en los 60 la guerrilla se instaló, en los 70 permaneció, en los 80 se preparó, y el gran choque para el caso del conflicto colombiano y de manera muy particular para el ELN fueron los años 90. Entonces, de ese debilitamiento, bueno, ahí en los años 90 las FARC surgen como el gran actor del conflicto. O sea, una cosa que, o
se discutía, se hablaba, desde el presidente Betancur del 82, ya para los años 90 es un problema enorme nacional. La mejor época para las FARC en su proyecto de lucha fue el periodo del presidente Samper, del 94 al 98. Y ahí hay un quiebre en las dos historias. O sea, porque hasta mediados de los años 90, digamos los años 92, las FARC y el ELN eran casi del mismo tamaño, 3.000 combatientes. 3.000, 3.500 combatientes en el 91. Y el ELN hacía más cosas que las FARC. O sea, si ustedes ven los cuadros del seguimiento del conflicto, son casi del mismo tamaño, año 91-92, pero las FARC hacen más cosas. Eso va a cambiar, en 2 o 3 años va a cambiar. O sea, las FARC va a ser el que va a crecer más en hombres y en la intensidad del conflicto. Es 94-98 es el mejor periodo de las FARC, donde las FARC puso en jaque al Estado colombiano, haciendo 20 grandes operaciones militares que generaron una sensación de triunfo. Y ahí vienen, mientras las FARC va hacia arriba, el ELN viene hacia abajo. ¿Eso por qué se explica? O sea, ¿por qué las FARC fue capaz de dar un salto en la confrontación y volverse el gran actor del conflicto y el ELN se disminuyó? Para mí tiene 2 razones. Una primera razón es que el ELN no tuvo la plata para hacer la guerra. ¿Por qué? Porque el ELN se resistió durante 2 décadas a meterse con el narcotráfico. Mientras las FARC, empujada por el mundo campesino, se metió al narcotráfico. O sea, esto no lo voy a desarrollar, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué las FARC llegó al narcotráfico? Mi explicación es la que hace el maestro Alfredo Molano. Los campesinos se metieron al narcotráfico como una alternativa. ¿Quién los metió? Los narcos. Los narcos dijeron, necesitamos coca, cultívela. Los campesinos en el Guaviare, año 75, en la mitad de la selva, sin ninguna posibilidad de hacer una economía legal, encontraron en la coca una oportunidad de vida, un proyecto de vida. ¿Quién se los ofreció? Los narcotraficantes colombianos. ¿Yo qué necesito? Necesito la base de la pasta de coca. ¿Eso cómo se hace? Se hace con la hoja de coca. Entonces, yo soy un narcotraficante que le digo a campesinos, en la mitad de la selva del Guaviare, año 75, yo estoy dispuesto a financiar cultivos de coca y estoy dispuesto a comprar la pasta de coca acá. Yo vengo hasta acá y ustedes me la venden en la mitad de la selva. Esos campesinos se metieron al negocio porque era una alternativa concreta y esos campesinos metieron a las FARC en el narcotráfico. Pero el ELN no, el ELN se resistió a eso. El ELN dijo, nosotros no queremos meternos con el narcotráfico. Entonces en los años 90 las FARC tenían un montón de plata producto del narcotráfico para hacer la guerra, porque la guerra es costosa. O sea, la guerra no se hace con monedas, la guerra se hace con miles de millones de pesos. Y entonces el ELN no tenía la plata para hacer la guerra. ¿Por qué? Porque el ELN se ha mantenido sobre 2 bases, secuestro y extorsión. Y ya no había a quien secuestrar, ya no alcanzaba la plata para extorsionar, o sea, ya llegó a un punto en el que ya no tenía cómo crecer más por falta de plata. La otra razón por la que se disminuyó, ¿cierto? Y no creció como las FARC, fue que el ELN no tuvo la decisión de hacer la guerra a fondo. ¿Esto qué significa? Significa que el ELN empezó a escalar la confrontación. Iba a ocupar un pequeño puesto de 15 militares, 20 militares, y en ese combate perdía 10 guerrilleros, 12 guerrilleros. Y entonces el ELN empezaba a decir, tal vez ese no sea el camino. O sea, tal vez todavía no sea el camino de escalar la confrontación, ¿cierto? Entonces decía, estos compañeros valiosos que hemos formado, que son nuestros gente que tan valiosa, no la podemos feriar en esta situación. Las FARC, ¿qué hacía? Las FARC iba a copar ese puesto y perdía 10, 12 guerrilleros. Las FARC no se ponía a pensar si ese era o no el camino. Si las FARC perdía 10 combatientes,
reclutaba 50 campesinos y los metía en la guerra. Entonces, la falta de recursos y la falta de decisión hizo que esta historia cambiara. O sea, que el ELN, y bueno, y la tercera razón que es muy importante, es que la fuerza de las FARC estaba en la Amazonía, ¿cierto? Y en la Orinoquía. O sea, la FARC estaba de acá hacia el sur y el ELN estaba de acá hacia el norte. ¿Y quiénes estaban en el norte? Los paramilitares, ¿cierto? O sea, la fuerza principal de los paramilitares, recordemos que la fuerza principal de los paramilitares, el núcleo que los vuelve a ese grupo de paramilitares de los años 90, están aquí en Córdoba y están aquí en Antioquia, zonas de presencia del ELN. Conclusión, el ELN se debilitó, ¿cierto? Y viene una quinta etapa de la historia del ELN, que es la historia en la cual el ELN del año 2002, diría yo, hasta el presente, reformula su proyecto político. ¿En qué sentido lo reformula? El ELN nació con la idea de poder global. O sea, yo me voy a imponer sobre mi enemigo. ¿Quién es mi enemigo? La oligarquía colombiana. ¿Cómo hago para desalojar a la oligarquía del poder? Derrotando al ejército. Porque la oligarquía, como le escuché esta semana a Pablo Catatumbo, tiene una muralla que lo protege, que es el ejército colombiano. Entonces yo tengo que, si me quiero imponer sobre la oligarquía, tengo que derrotar a su muralla, que es el ejército. En el año 2002, cuando llega el presidente Uribe y arranca ese gran choque con las FARC, el ELN, ¿qué es lo que hace? El ELN no tiene fuerzas para ninguna pelea. El ELN se queda agachado, se queda quieto. Y empieza a elaborar esa derrota. Y entonces, de elaborar esa derrota, saca una conclusión, ¿cierto? Que la saca en uno de sus congresos, el cuarto congreso del año 2006. La elabora. Entonces, elabora esta decisión. Yo no puedo ganarle a mi enemigo. En el 2006 ya dice, yo no le puedo ganar a mi enemigo es más fuerte, más poderoso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces yo les pregunto a ¿ustedes qué creen que concluyó el ELN cuando se dio cuenta de que no podía ganarle a su enemigo? ¿Ustedes qué creen que concluyó? ¿Algunas ideas de qué pudo haber concluido? Negociar con él. Pero no es la prioridad para el ELN. Esa fue la conclusión que sacó las FARC entre 2008 y 2010. El gran debilitamiento de las FARC arrancó, el gran choque contra las FARC, digámoslo, arrancó en el 2002 y lo lideró el presidente Uribe con amplio respaldo de la sociedad, respaldo de Estados Unidos. Las FARC entre el 2006 y el 2008 se debilitó fuertemente y entre 2008 y 2010 concluyó, yo no puedo ganarle a mi enemigo, entonces ¿qué voy a hacer? Y concluyó lo que tú dijiste, voy a negociar. Y eso fue lo que hizo entre el 2010 y el 2017. El ELN no concluyó eso. El ELN entre el 2002 y el 2006 concluyó, yo no puedo ganarle a mi enemigo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a resistir. Entonces el proyecto hoy del ELN es un proyecto de resistencia armada, ¿sí? Y ahí es donde está su convicción. Su convicción es que tiene un enemigo con el cual tiene todas las diferencias del mundo y al cual hay que resistir. Entonces, en esa medida, cada combatiente del ELN que se levanta vivo es un triunfador. Si mi proyecto es resistir, ¿cierto? ¿A quién resisto? A la oligarquía, al neoliberalismo, al imperialismo norteamericano. Entonces, yo, ¿en qué sentido resisto? No solamente tienen una idea de resistencia global. Entonces, yo mando el mensaje que hay que resistir. Entonces, por ejemplo, un jefe del ELN, cuando ve las marchas de esta semana, dice, allá está la gente resistiendo y yo estoy aquí resistiendo. Esa es como su lectura, ¿cierto? O sea, hay una gente y se siente como
como emparentado. Cosa que también yo creo que hay que decirles con más claridad. Una cosa es esta gente que está acá en una marcha, una concentración, en una huelga. Eso es una resistencia, pero es muy diferente a la que usted hace, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el ELN hoy y por qué no hemos podido acordar una negociación para ir cerrando, para poder tener 10 minuticos de intercambio? El ELN hoy, entonces, porque la pregunta es, bueno, ¿qué es el ELN hoy? Entonces, uno, el ELN hoy es su historia. Ustedes imagínense una cebolla, ¿cierto? Entonces tiene varias capas, ¿cierto? Una cebolla redonda. ¿Cómo le dicen acá a la cebolla redonda? Entonces, una cebolla cabezona. ¿Cómo? Bueno, una cebolla redonda, no una larga, sino una redonda. Tiene varias capas. Entonces, si ustedes piensan en el ELN como una cebolla, una de esas capas es su historia. Aquí murió Camilo Torres, de aquí murió Manuel Pérez, que es otro cura, que se lo muestro. Y hemos participado de esto y de esto y de esto en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, nuestra historia. Segundo, el ELN es un agente que permanece en territorio, o sea, una estructura armada que hace un control del territorio. Claro, entonces ellos no controlan todo el territorio donde están, pero sí tienen una permanencia en el territorio. Por ejemplo, si ustedes van a Arauca, que para mí es donde están las raíces más profundas del ELN. O sea, si ustedes me dijeran, ¿dónde son más fuertes? Yo les digo Arauca. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce Arauca? ¿Nadie ha ido a Arauca? Bueno, eso es un territorio bastante interesante, porque es una historia larga, otro día les puedo contar esa historia, pero entonces si ustedes van a Arauca, allá está el ELN, ¿cierto? Allá está en las comunidades, hace seguridad, hace justicia, recoge la platica, ¿cierto? Y entonces dice, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Esto se puede hacer así, esto se puede hacer así. Claro, no es que el ELN controle el departamento de Arauca, no lo controla. O sea, hay un gobernador, hay unos alcaldes, hay unas autoridades, está el ejército, es la zona donde más militares hay por kilómetro cuadrado, pero también allá está el ELN. Entonces, esa presencia se mantiene en Arauca, se mantiene en el Catatumbo, ¿sí? Y con menor intensidad en el Cesar y en La Guajira. Y entonces todo esto, ¿qué condición común tiene? Señores. Sí, exactamente, se mantiene donde el Estado no logra ser eficiente, pero todos ellos son frontera con Venezuela. Entonces aquí viene la variable Venezuela, de la que tanto hemos hablado últimamente, y es que el ELN ya no es un ELN solamente colombiano, sino que ahora es un ELN, yo creo que sí es cierta la idea de que es un ELN binacional, ¿cierto? Y no pensemos solamente que es una cosa del presidente Chávez. Como llegó el presidente Chávez en el 98, entonces el ELN ha tenido todo. Sí, eso es cierto, pero también antes del presidente Chávez, el ELN tenía una relación con Venezuela. Entonces, digamos que el ELN tiene una relación con Venezuela larga, desde los años 60 se conocen, y por supuesto que en los últimos 20 años del chavismo, el ELN se ha proyectado en Venezuela. Ese es otro tema, pero digámoslo, la inestabilidad en Venezuela no nos ayuda a la negociación con el ELN, porque si hay desorden en Venezuela, desorden en el sentido de luchas intensas, crisis en Venezuela, ahí el ELN se siente, digámoslo, al lado del proyecto de la Revolución Bolivariana, y ahí está pensando en Venezuela y pensando en Colombia. Se mantiene también con alguna fuerza en el sur de Bolívar, o sea, una de sus zonas históricas. La única parte donde ha crecido en la última década o en los últimos 15 años ha sido en el Chocó. Para mí el ELN con menos raíces está en el Chocó, o sea, más raíces, Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar, o sea que tiene un vínculo con la sociedad fuerte. El vínculo menos fuerte está en el Chocó. ¿Eso qué significa?
que es un aparato con plata, con gente organizada que se impone sobre la comunidad. Es una gran diferencia. Y mantiene una presencia en la parte del Cauca y Nariño. Ahí esa es la otra capa del ELN, o sea, una presencia territorial. Una tercera capa del ELN, o sea, su historia, su presencia territorial, es que el ELN tiene amigos. O sea, el ELN no es una fuerza que no tenga amigos, tiene amigos. Entonces habla con unos, habla con otros, y con esos amigos tiene identidades políticas, ¿cierto? Esto es muy complicado decírselo a la fiscalía, ¿no? Porque entonces dice, bueno, entonces esos son guerrilleros. No, no son guerrilleros, son gente de civil, pero que piensa como el ELN en el sentido de las ideas políticas. O sea, el ELN tiene unas ideas políticas, entonces en las ideas tiene identidades. Bueno, ¿por qué no ha sido posible el acuerdo con el ELN? O sea, hemos logrado un acuerdo con las FARC, pero no lo hemos logrado con el ELN. Entonces, mi conclusión es, el ELN no cree firmemente en el camino de la negociación. Entonces, tiene mucha desconfianza a ese camino, y esa desconfianza hace que tenga un formato rígido para ir a la negociación. Esto no quiere decir que cuando el ELN se siente a una mesa esté jugando. No está jugando, está intentando. Eso es como cuando uno va a comprar algo y dice, yo veo muy difícil comprar esa casa, pero voy a intentar comprarla. Así es el ELN. El ELN ve muy difícil la negociación, pero está intentando la negociación. Pero como tiene tanta desconfianza, entonces tiene un formato rígido. O sea, ¿en qué cree más el ELN? ¿En la resistencia armada o en la negociación? El ELN cree más en la resistencia armada y está intentando la negociación. Entonces eso es como cuando uno tiene dos amores, ¿cierto? Tener dos amores es difícil, y a veces uno quiere más a un amor que al otro. Bueno, hay gente que tiene muchos amores, pero yo creo que el ELN tiene más amor por la resistencia armada y cree mucho menos en la solución negociada. O sea, pero eso es por una convicción profunda, por lo que ve. Dice, aquí no. Entonces, por ejemplo, todo lo de las FARC lo ve con ojos estrictos. A las FARC la matan, a las FARC incumplen, cosa que yo creo que ese proceso de las FARC es valioso, hay que protegerlo, hay que apoyarlo porque es un tema del país. Pero el ELN es totalmente estricto en ver el vaso, que no es una buena figura, pero bueno, medio vacío, y no verlo medio lleno. Y del otro lado, los gobiernos nunca han tenido una propuesta que permita avanzar. ¿Dónde yo creo que está el puente para poder avanzar? O sea, ¿dónde está la posibilidad de avanzar con el ELN? En una cosa que el ELN ha hecho desde el año 96 de manera muy clara. La negociación, yo quiero intentar la solución negociada, o sea, un acuerdo de paz, pero la centralidad no es una negociación entre el gobierno y el ELN. Eso no es lo que el ELN quiere. Lo que el ELN quiere es un proceso de participación de la sociedad. O sea, el ELN lo que dice es, este acuerdo de paz, para construirlo, tiene que ser con una sociedad que se meta a ver cuáles son las cosas que hay que cambiar en Colombia. Y eso los gobiernos lo han visto como muy difícil, ¿cierto? Y los gobiernos le han dicho al ELN, bueno, nosotros queremos tener su voluntad de paz. Para los gobiernos, y con razón, ¿cuál es la voluntad de paz? Usted deje de secuestrar. Y el ELN dice, no, yo no voy a dejar de secuestrar de manera unilateral. Eso va a ser parte de un acuerdo, porque ustedes desaparecen, ustedes hacen masacres, ustedes desplazan a la gente. Entonces ahí nos metemos en un remolino del cual no hemos podido salir, ¿cierto? O sea, no ha habido distensión del conflicto de manera sustancial. O sea, el ELN mantiene el secuestro, que es como aquí viene un hombre que se llama Carlos Velandia, que algunos de pronto han escuchado, que es un hombre que fue dirigente del ELN, que dice que el secuestro es una cosa que pesa mucho en el moral del ELN y que puede hundir las negociaciones. Eso fue lo que pasó en este periodo, ¿cierto? Esas negociaciones se hundieron por el secuestro y por la bomba de la escuela de policía.
Y entonces estamos en un tema en el cual el ELN no ha querido tener un formato flexible y buscar eso que ha planteado, que es el apoyo de la sociedad. Pero la sociedad, por eso mi libro se llama así, Una paz sin dolientes, porque yo creo que la negociación con el ELN no tiene gente que la empuje. Y no tiene gente que la empuje porque la gente no cree que esa negociación sea posible. O sea, no ve voluntad en el ELN. Entonces, si ustedes no tienen voluntad, ¿para qué nos metemos en eso? Ese es como mi relato de esta negociación. Yo quisiera presentar mi libro aquí en Pereira en los próximos meses, entonces vamos a tratar de presentarlo. Mi libro también va a tener una versión electrónica, entonces los que les guste leer, voy a meterla en una plataforma para cobrar los pesitos, porque quiero recuperar los pesitos que he invertido en hacerlo. Entonces, los que no puedan, bueno, en físico, voy a tratar de mandarlo a alguna librería aquí en Pereira, si ustedes me ayudan a dar ideas de los libreros serios que uno les pueda mandar el libro para que circule acá. Y les agradezco mucho. Entonces yo quisiera, si hay algunas opiniones, me excusan contar una historia tan larga de manera un poco desilvanada, pero la información está en la página web, para que ustedes escuchen más la voz del ELN, sus visiones. Ahora tenemos esta herramienta maravillosa donde uno puede escuchar los protagonistas. Y bueno, si ustedes le preguntan a la red por el tema, si tienen más interés, yo les puedo mandar textos también más cortos de las negociaciones. Mi libro, lo que intento hacer es contar, como dijo el maestro, desde el gobierno Betancur del 82 hasta el presente que ha pasado. Entonces, en cada presidente, qué es lo que se ha intentado hacer y cómo ha sido. Les agradezco el tiempo, la atención, y si hay alguna pregunta o reacción, van a ser las 10, pero no sé si tengamos tiempo. ¿Sí? Buenos días. Pues me llama un poco la atención lo que acabas de decirnos, porque igual quedo como en el limbo, aún con el ELN, ¿no? Uno de los libros que más me llama la atención sobre este grupo es el que escribe Jaime Arenas, La guerrilla por dentro, y después de que yo leí ese libro definitivamente dije, el ELN es una cosa regada que no me deja claro cuál es su función social y cuáles son sus propósitos en la lucha armada, ¿cierto? Pues tú recalcas que en la segunda etapa es que del 73 hacia los 80 quedan en el limbo, no tienen unos cuadros específicos. Me imagino que después de esa denuncia, por así decirlo, de Jaime Arenas en este libro y que después lo matan los mismos guerrilleros, pues creo que esa es la etapa que tú mencionas, en donde ellos quedan como, pues, sin unos líderes certeros o sin unos cuadros que lo lidericen en las partes en donde se regan en el país, ¿cierto? Bueno, las etapas siguen y a mí en este momento me intriga, perdón la palabra, pero porque han hecho tantas cagadas que no han tenido ninguna razón. Por ejemplo, contaminar los ríos, hacer bombardeos donde a mí me tocó presenciar unos bombardeos por el Bajo Obdo, con muchos caseríos de ajo, en la época de elecciones de alcaldía, y en la que no dejó realmente nada, ¿cierto? Entonces, para mí todavía es como es una gran incógnita, o sea, cuál es, por decirlo así, no sé si es bien dicho, pero cuál es su función social y cuál es su intención hasta ahora. No sé si ya están presenciando con el narcotráfico, yo creo que sí, y si no es así, pues me imagino que apoyan en el Chocó la minería ilegal de manera contundente. Entonces, me gustaría preguntarle, o sea, en realidad, en este momento, ¿cuál es la tarea del ELN? Tú me dices que están enamorados de la lucha armada y que es la única manera de tomar el poder, ¿cierto? Las FARC pues definitivamente tomó la otra iniciativa y pues por eso estamos acá, queriendo como haciendo una transformación social frente a los diálogos.
pero con el ELN, ¿qué es lo que está pasando que ni fu ni fa? O sea, en realidad no me define todavía cuál es la acción tanto militar como social de este grupo armado. Hacemos una rondeta, 3 o 4. Sí. Buenos días. Mi pregunta es como muy particular. Desde el proyecto político y económico del actual gobierno, que todos sabemos que tiene mucho que ver con el narcotráfico, ¿cierto? Y desde esa visión del ELN de resistir, un poco como utópica, un poco como romántica, ¿cierto? Si habrá intención realmente de una negociación o le servirá más bien el ELN al gobierno actual como una excusa para continuar pues como con ese negocio nefasto de la guerra que permite mantener los buenos precios de la coca, ¿cierto? Si habrá una intención verdadera de negociación, o más bien servirá pues para fortalecer el negocio. Yo también quisiera saber para dónde va, digamos, cuál es la filosofía y quién es en este momento, por lo menos, quien rige como las directrices, la política, hacia dónde va, porque en el recuento que usted hace faltó una parte que usted sí la pasó muy rápido y fueron los 15 años de liderazgo que tuvo el cura Manuel Pérez y que marcó un norte muy fuerte y que antes de que él asumiera pues hubo un conflicto con Fabio Vázquez que lo llevó realmente a Cuba. Entonces ha pasado por tantas fases y tantas etapas y hacia dónde va. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a, para no tomarnos el tiempo de la siguiente sesión, yo les voy a un video cortico del que para mí hoy es el hombre más importante del ELN. Y entonces esto lo montó hace 2 meses después de la bomba de la escuela de policía. Nosotros, como ELN, seguimos con la voluntad de diálogo. Cuando el ELN da la palabra, la cumple. Nuestra Colombia sigue el curso de una guerra que el Estado ha declarado a todo movimiento insurgente, social y político que busque los cambios. Lo de la Escuela General Santander es una acción legítima contra las Fuerzas Armadas y los estamentos militares donde adiestran, forman y conducen los planes genocidas del país. Nos llevamos 55 años de lucha y combate y resistencia. Como organización, no es si hay una invasión. Nosotros tenemos un plan de lucha por la toma del poder, por la vía política y militar, si no hay camino dialogado y la burguesía no cede a sus pretensiones guerreristas. No hay cosa más peligrosa que un presidente mentiroso. Duque va a ser el hombre estrella de las mentiras. Si el presidente Uribe y Juan Manuel Santos fueron los estrellas de los casos positivos, este presidente
no tiene más que hacer ante la incapacidad de dar resultados al país en materias políticas, de seguridad y económicas, echarle la culpa a quien no corresponde. Nosotros, como Ejército de Liberación Nacional, organización revolucionaria, luchamos por el pueblo y los líderes sociales hacen parte de ese pueblo explotado y oprimido. Nosotros defendemos el derecho al liderazgo social, por lo cual no tenemos nada que ver en muerte de líderes sociales. Le aclaramos al país y al mundo que somos unos defensores de los luchadores sociales y que nosotros jamás hemos actuado ni vamos a actuar contra líderes sociales. Todo se puede esperar del imperio norteamericano y más de una persona tan enfermiza como es Trump, que sí está claro para el mundo y para el día como la luz de hoy, es de que si hay intento de invasión, quien peor va a llevar del bulto va a ser Colombia. Entre los Estados Unidos en cabeza de Trump y el presidente Uribe, que es el que quiere la invasión, y el títere de Duque, están metiendo en guerra a los pueblos con los venezolanos. ¿Sí? Entre ellos no les va a pasar nada, entre los grandes. El problema está en el pueblo. Han fortalecido toda la frontera de Puerto Carreño, Arauca, Cúcuta y Maicao, a donde más han concentrado pie de fuerza de artillería de largo alcance es en Tame, Arauca, y en Cúcuta, que quien va a iniciar los ataques frente al pueblo venezolano, si ocurriese, es el ejército colombiano. Esto de tener el pueblo colombiano para que miren a qué abismo es que nos está llevando un mentiroso como Duque. El Estado aprovecha nuestra sinceridad para tergiversar nuestra buena intención de paz, en la que nosotros no hemos incumplido hasta el día de hoy. Nuestra delegación está en Cuba, esperando que el gobierno decida dialogar o que cumpla con los protocolos, que no fueron hechos con un presidente, fueron hechos con el Estado. Tienen que brindar garantías, o de retorno o de diálogo. Le hemos dicho al país y al mundo que nosotros estamos por unos diálogos para negociar, no para fabricar, no para rendirnos. Somos una fuerza política alternativa en Colombia, reconocida por el mundo. Si escuchamos solamente lo que dicen las burguesías, el imperialismo y los estados del régimen fascista, como el gobierno de Duque Uribe, porque es que en la presidencia está mandando es Uribe, no Duque. O sea, transversan todo. Y lo que ellos no quieren, una paz verdadera, entonces le echan la culpa al ELN, que ha demostrado hechos concretos, ¿sí?, con muchos gestos humanitarios unilaterales, y que ahora el Estado se opone de dar los espacios para que se cumplan. Bueno, luego lo pueden ver, quedan 2 minuticos. Para mí este hombre es el hombre más importante del ELN hoy. ¿Ustedes han escuchado la categoría de poder real y poder simbólico? Yo no sé quién fue el que se inventó eso, de pronto uno de esos sociólogos. O sea, hay gente que tiene poder real, hay gente que tiene poder simbólico. Ambos son poderes importantes. Yo creo que el poder real hoy en el ELN es este señor. Este señor se llama Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía. Le dicen Pablito. Ahora
se puso un apellido, Pablo Laín. Él es un joven nacido en el 68, creo yo más o menos. Llegó de familia paisa a Saravena, ¿cierto? Y ahí se metió a la guerrilla en el año 82, de esta historia de Arauca que no les he contado. Entonces él es un hombre que ha recorrido la historia del ELN desde que tenía 14 años, ¿sí? Si se metió en el 82 y nació en el 68 más o menos como yo creo, ha estado en el ELN desde el año 82 hasta el presente, o sea, ha permanecido 37 años de sus 49, 50 años de vida en el ELN. Para mí, él es el jefe del poder real hoy en el ELN. ¿Por qué? Porque él es el jefe de la estructura más importante del ELN hoy, que es ¿cuál? Arauca. Claro, él tiene una relación con los otros poderes simbólicos, con Nicolás, con los viejos los más viejos que él en edad y en trayectoria en el ELN, pero él es hoy un poder real en el ELN. Entonces, para mí, los que me dicen cómo avanzamos con el ELN, yo digo, hay que convencer a ese señor de ir a un acuerdo de paz, pero a él no lo vamos a convencer con palabras, tenemos que convencerlo con hechos también. ¿Por qué? Porque el gran problema es que él tiene mucho poder en Arauca y mucha desconfianza. Entonces, cuando usted tiene poder y desconfianza, está en una posición fuerte. Claro, Arauca no es Colombia, pero Arauca sí pesa mucho al interior del ELN, entonces él sigue en ese sueño. Bueno, hay muchas cosas que quedan en el aire, yo no quiero tomarme el tiempo de la segunda sesión, además creo que hay que hacer un pequeño receso, no sé si habrá receso. Les agradezco la invitación y mi llamado es a que ustedes, digámoslo, tengan en la retina de que hay un conflicto por resolver, que es el conflicto con el ELN, que ese conflicto está marcado en ampliar la democracia y que esa tarea la vamos a hacer. Yo creo que el ELN no se puede derrotar porque el Estado tiene la capacidad para hacerlo. ¿Cuál es la variable de derrota del ELN? Sacarlos del territorio, volverlos irrelevantes en el territorio. Y eso es una tarea monumental que el Estado no la puede hacer. O sea, este no es un problema de fuerza, sino es un problema de realidades en el territorio. Entonces, cuando a mí me dicen el ELN lo van a derrotar, yo digo, tengo esta figura. El Estado tiene un león, ¿cierto? Que es el ejército, entrenado, armado, con el apoyo de los Estados Unidos, toda la legitimidad, el apoyo de la sociedad. Ese es el ejército colombiano. La policía tiene todo este aparato. Metámosle la justicia, metámosle todos los recursos, o sea, este es el león que tenemos. ¿Y el ELN qué es? El ELN son 12 pulgas. Entonces usted tiene un león para enfrentar 12 pulgas. ¿Qué le puede pasar al león con las 12 pulgas? ¿Sí? Ese es el tema de este conflicto. O sea, no es un conflicto para resolver vía militar. Es un conflicto para resolver vía solución negociada, donde desafortunadamente tenemos que madurar todos. El ELN tiene que madurar, tiene que convencerse de ese camino. Para eso tiene que, por ejemplo, bajar el secuestro, para ganar confianza en la sociedad. Si el ELN no flexibiliza, va a ser muy difícil. Y también y hay que buscarle dolientes a esta negociación, que es mi tarea del libro. Decir, mire, hay que meterse a resolver esto. Y pensemos cómo lo vamos a resolver. Si a mí alguien me convence de que la solución es militar, en lo que yo me he creído, porque este es un conflicto social, político, en un territorio donde el Estado no tiene legitimidad en muchas zonas, entonces el camino es integrar a las guerrillas, como lo hemos hecho con la FARC. Ustedes son muy amables, los invito a que sigan pensando el tema y en algún momento presentaré mi libro acá y me encantaría que ustedes fueran presentes.